Bienvenidos todos a Ronnie Analiza. En esta oportunidad quiero realizar un análisis sobre un cuestionamiento que se me ha hecho de manera personal, por redes sociales, de manera individual. Y esto se trata fundamentalmente de analizar la situación de Venezuela en comparación a la Bolivia del 2018. Como ustedes saben, Bolivia se encuentra ante una encrucijada. El 2019 se deben celebrar elecciones y el presidente actual, desobedeciendo al pueblo, ha decidido volverse a lanzar a la reelección. ¿Qué tan similar es esta situación con la Venezuela del año 2007? Eso es lo que analizaremos a continuación. Veamos. Es de conocimiento general que Venezuela, el día de hoy en Latinoamérica, se encuentra en una crisis total, en una situación de caos absoluto que ha generado la migración de millones de ciudadanos venezolanos a todos los países. Pero, ¿qué tan similar es esta situación con la Bolivia del año 2018? Y obviamente la diferencia es enorme. Bolivia es un país económicamente estable y social y políticamente gobernable. Sin embargo, las similitudes nos deben hacer reflexionar sobre esta situación, porque la Venezuela del año 2007 es muy parecida a la Bolivia del año 2018. Por ejemplo, como ustedes saben, en el mes de junio de este año 2018 se celebró en la OEA, en Washington, una asamblea general de la Organización de Estados Americanos. Es el máximo ente de decisión que se realiza y al que acuden todos los cancilleres de los países miembros de la organización. En esta resolución, en esta reunión, se propuso una resolución que tenía como objetivo, primero, desconocer al gobierno de Nicolás Maduro por haberse reelegido a través de unas elecciones totalmente alejadas de la democracia, totalmente alejadas de la constitucionalidad del mismo país venezolano y obviamente totalmente alejadas de la legitimidad. Pero de igual manera, en esta misma resolución se trataba de hacer entender que el gobierno de Venezuela debía aceptar la ayuda humanitaria y la ayuda de todos los países involucrados en la Organización de Estados Americanos. Obviamente, debido a la transgresión permanente a los derechos humanos, debido a la ceguera absoluta y a la permanente negación de la situación en la que se encuentra el país. En este momento, la resolución que se propuso tenía como objetivo final la expulsión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Para poder generar la expulsión se debían alcanzar 24 votos, no se alcanzaron. Pero sí se pudo hacer la resolución que sancionaba a Venezuela y que obligaba a aceptar la ayuda humanitaria, que también hacía notar la calidad de dictadura del gobierno venezolano. En esta resolución, demos cuenta, 19 países votaron a favor de la resolución. Y estos son los llamados, de ahí se llama el Grupo de Lima, quienes lo encabezaron. 11 países de la Organización de Estados Americanos se abstuvieron de votar.
no aprobaron ni rechazaron esta resolución. Y solo 4 países decidieron aprobar la resolución. Esos 4 países fueron Venezuela, Dominica, Granadinas y Bolivia. Ni siquiera Ecuador o Nicaragua, que antiguamente fueron aliados del chavismo, decidieron apoyar a Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro. Pero Bolivia sí. Bolivia aún sí decidió apoyar a este gobierno y se mantiene en ese proceso de lazos estrechos con el gobierno de Venezuela. Eso, obviamente, va a generar un detrimento en la imagen internacional del país, pero también debe hacernos notar y hacernos percibir de los peligros en los que se está encaminando Bolivia con esta relación tan estrecha con el gobierno de Nicolás Maduro. Le damos saludos a nuestro hermano Evo Morales Ayma, jefe indio del sur, nuestro jefe indio del sur. Adelante, don Evo Morales Ayma. Bueno, muchas gracias, hermano Maduro, hermanos de la prensa, hermanas. Nuevamente, muy contento de estar en Venezuela, orgulloso de nuestra revolución bolivariana de Venezuela, orgulloso de los bolivarianos, de los chavistas. Somos antiimperialistas y nadie es... Esto nos demuestra que la situación en Bolivia no precisamente está tan lejos de llegar a ser como la situación de Venezuela. Los más escépticos dicen, eso nunca le va a pasar a Bolivia. Bolivia no es Venezuela, pero no nos olvidemos que los venezolanos siempre dijeron, Venezuela no es Cuba. Y sin embargo, hoy en día están en una situación aún peor de carencia y de hambre, peor que la cubana. Y obviamente, hablando de Cuba, debemos recordar que primero Chávez, también Maduro y por supuesto Evo Morales fueron alumnos de las formas y prácticas de gobernar del dictador cubano Fidel Castro. Ese dictador que durante eliminar a todos los opositores. Incluso en los años 80 y 90, con el propósito de evitar el hambre mortal que estaba sucediendo en ese país, decidió liberar a muchos cubanos, dejarlos que se vayan. Y en esa época conocimos a los balseros cubanos que viajaban en barquitos hechos por sus propias manos, tratando de encontrar la costa de los Estados Unidos, donde sabían que legalmente iban a obtener la calidad de refugiados. Hoy en día vemos una situación similar en Venezuela. No son los balseros, son los caminantes. Atrás quedan las vivencias, el paso ilegal de la frontera, las mareas humanas entrando a Cúcuta, los inclementes rayos del sol, los pies quemados sobre el asfalto, la niebla del páramo y la lluvia y la ropa mojada, la boca seca, el agua y los panes que los colombianos regalaban, los innumerables aventones que pidieron, ¡el aventón!, los negados y los efectivos, las dormidas en el suelo en los albergues de paso y, cómo no, las 1000 caras de sus compatriotas que dejaron en el camino. Fidel Castro obtuvo durante muchos años grandes logros en el propósito de extender su influencia, de extender esas formas y medidas de gobernar que se asemejan mucho al socialismo, pero que en realidad son simples dictaduras absolutistas. Quiso incursionar en Colombia con las FARC y mantuvo al país durante cerca de 50 años en guerra, en una guerra entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, los diferentes gobiernos. También tuvo grandes logros con el sandinismo en Nicaragua. Pero se sacó la lotería en el año 1998 cuando Hugo Chávez ganó la presidencia en Venezuela. ¿Por qué razón? Porque Chávez tenía la billetera del petróleo, tenía en ese momento la capacidad de mantener a Cuba, y lo dijo en un discurso de esta manera. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla
y como tal hay que alimentarla. Las prácticas de absolutismo y control del poder total cubanas fueron difuminadas durante la primera década de los 2000 en toda Latinoamérica: Argentina, Brasil, Nicaragua, Ecuador, Bolivia. Muchos de estos países aprendieron formas del G2 cubano, un grupo de inteligencia que comparte sus conocimientos con gobiernos que son sus aliados, obviamente. Luego se produjo un hecho muy interesante del que no debemos olvidar. En el año 2007, Venezuela le dijo no a la reelección de Chávez. Y ahí empezó el proceso de destrucción progresiva de Venezuela. Lo vamos a detallar más adelante. Y en el año 2016, Bolivia le dijo que no al gobierno de Evo Morales para que vuelva a reelegirse. Sin embargo, no aceptan ninguno de estos gobiernos, porque en el 2009 Chávez hizo un referéndum con la misma pregunta y esta vez amañada logró una aceptación de la población, en lo que se refleja oficialmente. Y por otro lado, Evo Morales decidió acudir a un recurso de inconstitucionalidad de la Constitución, la absurdez jurídica más grande. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Constitucional, todos del partido de gobierno, obviamente le dieron la posibilidad de volver a postularse. Vamos a analizar en ese sentido las similitudes que nos hacen notar cuán parecida es la situación boliviana del año 2018 con la situación venezolana del año 2007. Los ejemplos. Las pruebas son 10 ejemplos de medidas que se han tomado en el gobierno de Venezuela y que también se han tomado en el gobierno de Bolivia. Obviamente hay miles de ejemplos, sin embargo hemos tratado de aglutinar en 10, que son los 10 pasos que generalmente se utilizan en los gobiernos socialistas para consolidar el poder totalitario. Veamos cuáles son algunas de ellas. Primero, la nacionalización y expropiación de empresas, de personas, con el único objetivo de amedrentar al pueblo, disfrazado, por supuesto, en muchos casos, de progreso para el país. Exprópiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Bueno, de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Horas antes y por sorpresa, el presidente Evo Morales expropiaba 4 filiales de Iberdrola en Bolivia. Igual que en anteriores expropiaciones, la empresa nacional de electricidad asumirá el control de las 4 compañías nacionalizadas, entre las que también están un proveedor de servicios y una gestora de inversiones.
el control absoluto de jueces y fiscales, con el objetivo de politizar el sistema judicial y de penalizar el pensamiento diferente. Lo importante es atrapar a los opositores antes de que estos se reproduzcan, y para ello el sistema judicial es una herramienta muy útil en el proceso de persecución política. Centralización de las empresas productivas, centralización de los servicios públicos, centralización de los sistemas y los medios de comunicación. Por ejemplo, en Venezuela se hizo a través de Corpoelec, que centraliza todo el sistema de electricidad, en Bolivia con ENDE. En Venezuela también se utilizó empresas públicas del servicio de agua como las Hidro, y en Bolivia como EPSAS. De igual manera, en ese mismo propósito se utilizó la dominación de los medios de comunicación a través, por ejemplo, de la renacionalización de la CanTV en Venezuela. De igual manera en Bolivia, la renacionalización de Entel. También la creación de medios de transporte exclusivos para el sistema aeronáutico y que tenían el objetivo claro de bajar los costos de pasajes, que evidentemente acabaron con el mercado y monopolizaron en muchos sectores la posibilidad de los vuelos y los viajes vía aérea. En Venezuela con Conviasa y en Bolivia con BOA. La intromisión nociva del Estado en todo el mercado, creando empresas, expropiando empresas, generando una intromisión del Estado con el propósito de eliminar la competencia de las áreas privadas. En Venezuela se llegó, por ejemplo, a conseguir 526 empresas estatales que se encontraban en todos los rubros económicos. En Bolivia solo se llegó a 63. Sin embargo, en Venezuela toditas las empresas están quebradas. En Bolivia, 6 empresas se han salvado de la quiebra. Una medida llamada democratización del empleo, pero que en resumidas cuentas significa dar pega solamente a los partidarios chavistas en Venezuela y a los partidarios masistas en Bolivia. No importa las capacidades técnicas, científicas, la competitividad, la inteligencia, las cualidades personales, el profesionalismo de las personas, lo único que importa es que sean miembros del partido. A título de reivindicaciones sociales, solo se puede permitir la propiedad de la tierra a campesinos exclusivamente partidarios del partido de gobierno. Creación de grupos de choque o de defensa del gobierno. En Venezuela se crearon los colectivos, uno de los más peligrosos, los Tupamaro. En Bolivia se creó la CONALCAM, e incluso aparecieron recientemente un grupo llamado los talibanes masistas. ¿Cuál es su objetivo? Defender, inclusive con las armas, a el partido de gobierno. Intromisión cubana en muchas esferas, en la educación y en la medicina. Existen médicos cubanos trabajando en Bolivia y médicos cubanos trabajando en Venezuela. Existen profesores cubanos trabajando en Venezuela y en Bolivia se intentó también, hace pocos meses, la misma situación. No nos olvidemos. Pero lo más preocupante, lo que marcó el inicio de la catástrofe venezolana fue que en el año 2007, Venezuela, en un referéndum por la modificación de la Constitución, le dijo que no al dictador Hugo Chávez. Y el objetivo era simple: que termine su periodo de gobierno, se vaya y que entre otro partido, un partido que maneje las estructuras de gobierno de manera democrática. Sin embargo, Hugo Chávez no aceptó su derrota y 2 años después, en el 2009, volvió a lanzar el referéndum para la modificación de la Constitución que le permitiera la reelección. Obviamente, en ese momento ya tenía mejores posibilidades, ya había mejorado sus sistemas de fraude electoral. Y en el 2009, la modificación constitucional pasó. Por supuesto, se postuló en las siguientes elecciones donde ganó y no pudo posesionarse.
porque falleció antes de eso. La celebración es en todo el país. Por eso es que ahora vamos a continuar este recorrido y le toca específicamente al estado Anzoátegui. 50.70%. Más que elocuente la celebración del comando de campaña por el no en el estado Anzoátegui, que se instaló en Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja. ¡Bolivia dijo no! 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 Porque vendrá una nueva ofensiva con la propuesta de reforma, esa o transformada, simplificada, pero yo estoy seguro, ya me han llegado aquí cartas del pueblo, de dirigentes populares, porque el pueblo sabe que si recogen firmas, esa reforma se puede someter a referéndum de nuevo en otras condiciones. Pero ya la están llenando de mierda. Es una victoria de mierda. Y la nuestra, llámenla derrota, llámenla, pero es de coraje, es de valor, es de dignidad. Golpea. Ahora será que hemos perdido una batalla, pero no la guerra. No puedo entender que la derecha intente confundir a la población. Entiendo perfectamente, es su tarea, pero no va a lograr. Y estas actas de ambas empresas que han llevado adelante muestran que estamos ante un clarísimo empate técnico electoral. Un clarísimo empate técnico electoral. Este sistemático proceso de persecución iba destruyendo poco a poco a Venezuela. Al perseguir, apresar, cerrar empresas, expropiar, cerrar canales de televisión, se fue destruyendo poco a poco un poquito más de Venezuela. Ese proceso tardó como 10 años. Hoy en día Venezuela se encuentra en una ruina total. En Bolivia, en el año 2018, nos encontramos con una economía más o menos estable y un sistema social más o menos gobernable. Sin embargo, las protestas están comenzando porque Evo Morales ha tomado la decisión de no obedecer el referéndum del 21 de febrero de 2016 y ha tomado la decisión de utilizar ese mecanismo burdo e incoherente de la sentencia constitucional que le permite la reelección. ¿Será este el inicio del proceso venezolano? ¿Será este el inicio del proceso de persecución masiva frente a la oposición y a la sociedad civil? Porque la sociedad civil empezará en un proceso de manifestación contraria al gobierno boliviano. Y el gobierno boliviano tendrá la necesidad de reprimir con fuerza. Lo mismo que hizo el gobierno venezolano. Y generará en ese sentido un proceso de destrucción paulatina, pero constante, del país. Las conclusiones. Si bien en el año 2018 la economía boliviana es una economía más o menos estable, de igual manera lo era la Venezuela del año 2007. No se encontraba en el caos y la miseria que se encuentra hoy. Han pasado 10 años. ¿Es posible que el proceso de decadencia venezolana alcance a Bolivia? Como decíamos antes, los venezolanos, primero, que tenían una economía que es 3 veces o más grande que la boliviana. En ese país, hasta el 2007 tenían más de 30 millones de habitantes. Bolivia, el 2018, tiene un poco más de 10. El PIB per cápita de Venezuela en el 2007 era de $16,000, mientras que el PIB boliviano en el 2018 alcanza cerca a los $8,000.
per cápita, decimos, ¿no? De igual manera, la economía boliviana es mucho más frágil. La economía boliviana no tiene la misma capacidad de producción. Entonces es posible que Bolivia se encuentre a pocos pasos y a poco tiempo, no a los 10 años que le tardó destruir a Venezuela al partido de Hugo Chávez. ¿Será que Bolivia entra en ese proceso de destrucción? ¿Cuál es el futuro económico de Bolivia si Evo Morales se repostula y gana las elecciones en el 2019? ¿La economía boliviana crecerá a partir del 2020? ¿Entraremos en un periodo de recesión y recorte del gasto público que nos pueda llevar a un proceso inflacionario parecido al de la Argentina? ¿O tal vez entraremos a un proceso de escasez y destrucción total de la economía que nos pueda llevar a un proceso hiperinflacionario como el de Venezuela? Todos estos cuestionamientos son válidos. Y ahora quiero que mantengamos un debate y un análisis permanente sobre este tema que nos preocupa a los bolivianos y que nos debe preocupar como latinoamericanos. No nos olvidemos que es un deber moral de todos los latinoamericanos manifestarnos contra la dictadura de Venezuela, manifestarnos contra las transgresiones a los derechos humanos, contra la persecución política de todo el pueblo venezolano y por supuesto manifestarnos en contra de la ceguera que ese gobierno tiene al negar la existencia de la crisis migratoria del país. Hoy Bolivia no está como Venezuela, pero sí, al ser un aliado de ese gobierno, podría seguir el mismo camino. Hay quienes dicen que si el gobierno de Venezuela no cae, es poco probable que el gobierno de Bolivia también decida salirse por ningún medio democrático. Si les ha parecido interesante el video, no se olviden dejar me gusta. En esta oportunidad les pido que compartan el video porque es una preocupación boliviana la necesidad de aclarar estas dudas. De igual manera, no se olviden suscribirse al canal para recibir nuestras notificaciones. Estaremos pronto con un nuevo análisis en Ronnie Análisis.